Vamos al encuentro de la doctora Yanina, qué hermoso nombre, Yanina Tuñón. Ella es socióloga, es coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia del Observatorio de la UCA, investigadora en desarrollo humano de la infancia. Doctora, ¿cómo está usted? Buen día. Buen día, un gusto hablar con ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Qué hermoso nombre, doctora. ¿Qué origen tiene su nombre, Yanina? Creo que es italiano. Ah, ajá. Bueno. Juanita. Juanita. Ah, como mi nieta Juanita. Qué lindo. Bueno, hablando justamente de lo que siempre nos lleva a una sonrisa, ¿no? Pero no todos los niños tienen esa posibilidad. Primero de tener una familia, de tener un techo y fundamentalmente, por lo que he visto, doctora, de tener alimentación, ¿no? Sí, la escucho muy bajito, tengo el retorno muy bajo. Bueno, ahora le vamos a subir el retorno y usted nos dice si nos está escuchando bien. ¿Puede ser ahora? ¿Nos escucha? Un poquito mejor, sí. Bueno, lo vamos a ir solucionando. Doctora, yo le preguntaba que cualquier chico, le viene la sonrisa, ¿no? Al imaginarlo, pero hay muchos chicos, lamentablemente, que no tienen esa familia, esa contención y fundamentalmente el alimento, ¿no? Que es lo que ustedes han estado tratando. Bueno, nuestro estudio es un estudio que ya tiene muchos años, de hecho estamos presentando la evolución 2010-2022, de un conjunto muy amplio de indicadores que tienen que ver con distintas dimensiones de desarrollo infantil, pero que además son derechos que tienen los chicos en la Argentina, o que deberían tener en realidad, vinculados a aspectos que están vinculados a lo fundamental, como es la alimentación, pero también al ejercicio del derecho a la educación, a la salud, a tener una crianza en los primeros años de vida que efectivamente lo alimente física y emocionalmente al niño para poder justamente desarrollar capacidades a lo largo de su vida. El tema alimentario sin dudas es un tema urgente porque sin alimentación física es difícil poder desarrollarse en otros aspectos y eso efectivamente no está garantizado en la Argentina para todos los chicos. Uh-huh. La realidad es que hoy tenemos 3 de cada 10 niños que viven en hogares que tienen dificultades para garantizar la alimentación en cantidad, en calidad, y dentro de ese grupo hay más de uno de cada 10, pero redondeando 1 de cada 10, que está en situación más grave, es decir, que sus papás reconocen que el niño experimenta situaciones de hambre porque no tienen que darle de comer. Esta situación, que claramente es muy indeseable, es un poquito mejor que lo que ocurrió en la pandemia, que fue una crisis más importante en términos de otros indicadores, y que nos vuelve a ubicar en la época de la prepandemia, es decir, en una situación que venía siendo en estos niveles grave y que estaba, si pensamos en esos 3 de cada 10, estamos hablando de alrededor de 4 millones de chicos, ¿no? Uh-huh. Que es sin duda una magnitud muy importante para un país que está realizando una política de transferencias y de ayudas alimentarias importantes, ¿no? Porque también lo que vemos es que se han incrementado a partir de la pandemia las ayudas alimentarias directas e indirectas a los niños en escuelas, comedores escolares y las transferencias, ¿no? La transferencia de la tarjeta alimentar llega hasta los 14 años. Pero aún así, en contextos de niveles de inflación tan altos que afectan fuertemente a la canasta alimentaria, tenemos una proporción que está vulnerable al acceso a los alimentos y una proporción de familias de clases medias con niños que han hecho de las transferencias alimentarias y de las ayudas alimentarias parte de sus estrategias de supervivencia. Entonces el fenómeno nuevo, diría yo, de los últimos 2 años tiene que ver con este incremento de los hijos de sectores medios populares que son beneficiarios de ayudas vinculadas a lo alimentario.
Y eso que usted señala, ¿no? Con la enorme ayuda que vienen realizando los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, sectores como los cultos, ¿no? Todos ayudan. Sí, sí, y es notable, y creo que el efecto que han logrado todas esas ayudas ha estado muy focalizado en la situación más grave, que es la situación de la indigencia o de la inseguridad alimentaria severa, que son los índices que han logrado ser contenidos, ¿no? Y que se mantienen más estables, pero que aún así nos hablan de alrededor de un 13% de niños en condiciones de, digamos, de pobreza muy extrema. 13%. Sí, 1,5 millones de niños aproximadamente. Doctora, hay generaciones de niños que vinieron, que nacieron en la pobreza, que su niñez fue en la pobreza, su adolescencia en la pobreza, su juventud en la pobreza. ¿Cómo se rescata? Yo no sé si el término está bien empleado, pero ¿cómo se ayuda? ¿Qué políticas deben aplicarse para que esa persona, ese niño, esa niña que ha sufrido tanto, pueda tener posibilidades de valerse por sí mismo? Bueno, es complejo porque la realidad es que, por supuesto, que existen posibilidades de intervenciones en distintos momentos de la infancia. Bueno, primero es importante entender que la pobreza no impacta del mismo modo en distintas etapas de la vida, ¿no? El impacto que tiene la pobreza cuando se es muy pequeño, en los primeros 1000 días de vida, es un impacto fuerte en la constitución física del niño y por supuesto también en su desarrollo emocional. Pero también hay otros momentos de la vida en donde la pobreza puede producir secuelas de difícil reversión, como por ejemplo los primeros años de la adolescencia, que son otro momento de constitución muy fuertes en términos de la identidad. Lo que ocurre es que los procesos de intervención que se pueden realizar son procesos que requieren de mucha calidad. Y cuando decimos, bueno, son de difícil reversión, no estamos diciendo que no se puedan revertir, sino que es complejo pensar en un Estado, en una sociedad como la Argentina que pueda efectivamente llevar adelante esas intervenciones de calidad que se requieren en momentos oportunos del trayecto de vida de un niño, ¿no? Por eso decimos de difícil reversión, porque bueno, es difícil que los estados logren constituir esas políticas en el momento que lo deben hacer y con la calidad que lo deben hacer, cuando tenemos servicios que tienen desafíos superlativos en términos de atención a la infancia, como es la educación, como es la salud, y que están tan lejos de poder cumplir con las metas que por ley deberían cumplir. Doctora, una de las cosas que particularmente más me afectó, obviamente, lo primero es pensar que un niño tiene hambre y no tiene nada en la panza. Eso no hay con qué sustituirlo como la primera imagen dura de una Argentina que viene acumulando esto hace años. El otro tema que a mí me produjo impacto, que ustedes señalan entre el 0 y 8 años, es la falta de estimulación a ese niño, bebé, niño, que llega a un guarismo como del 30% en la palabra. No se le habla, no se lo estimula, no se interactúa. Efectivamente, son indicadores que venimos midiendo hace mucho tiempo y que tienen que ver con la estimulación emocional e intelectual de los niños en sus primeros años de vida, que son fundamentales para los procesos de alfabetización, ¿no? Pero que son procesos que están muy vinculados a la crianza y al clima educativo de los hogares, porque de alguna manera cuando uno como padre cría y cuida a un niño, lo hace en función de su propia experiencia. Entonces hay como una transmisión intergeneracional de las formas en que se estimula y se cría a un niño, y en ese proceso los chicos que nacen en contextos de mucha pobreza necesitan poder incorporarse más tempranamente al mundo educativo, justamente para que ese mundo educativo pueda nutrir a los hogares de estrategias de cuidado y de crianza diferentes.
Lo que ocurre es, bueno, es que las oportunidades de inclusión de los niños en la educación inicial son muy inequitativas y también muy inequitativas en términos de la calidad. Claro. Tenemos que tomar conciencia que la educación en la Argentina para los chicos más pobres es pobre. Claro. No es la mejor calidad educativa la que le estamos orientando a los que más necesitan. Uh-huh. Y lo mismo ocurre con la salud, ¿no? Porque también las orientaciones en el campo de la salud, cuando los niños son pequeños, también son muy importantes para que los padres puedan llevar adelante aspectos vinculados a la estimulación. Pero tampoco tienen la posibilidad de tener servicios de salud que sean adecuados y en donde los médicos pediatras y el sistema de salud en términos más integrales pueda dedicar el tiempo que requiere una familia para poder ser concientizada y sensibilizada sobre lo que hay que hacer con ese niño pequeño. Claro, y esto el problema que luego entiendo viene es si ese niño que pasó por todo esto en los primeros 1000 días, en la adolescencia, hecho ya un joven, porque a veces dicen, bueno, no quieren trabajar, son vagos, pueden trabajar, tiene la capacidad, porque todos sabemos que en los primeros 1000 días, si no se lo alimenta convenientemente, hacemos de un chico que nació con todas las posibilidades, alguien con posibilidades restringidas. Sí, por supuesto, no. Las capacidades son diversas y efectivamente todas estas barreras van produciendo que tengamos menos posibilidades de desarrollar todo nuestro potencial. Lógicamente que hay situaciones particulares, individuales, ¿no? Es difícil generalizar porque hay muchas personas que tienen capacidad de resiliencia y de salir adelante, claro. Pero la realidad es que se requiere del desarrollo de muchas capacidades que están de alguna manera relacionadas, vinculadas, que guardan mucha sinergia entre ellas y que hacen que finalmente un joven, un adolescente pueda tener capacidades vinculadas a competencias que pudo haber desarrollado, pero también a muchas competencias que son sociales, ¿no? Que es la capacidad de poder interactuar con otro, la capacidad de poder comprometerse con un horario, con un trabajo, tener la salud integral para poder sostener ese compromiso. Cuando hablamos de la salud hablamos de aspectos físicos, pero también de aspectos psicológicos, ¿no? Lo que ocurre mucho en el contexto de pobreza, mucho más que en otros contextos, es el malestar psicológico y la fortaleza psicológica que se requiere para encarar todos los días esas responsabilidades y compromisos que primero vienen con el espacio educativo, pero bueno, después probablemente vendrán con el espacio del trabajo. Doctora Marcos Pereira la saluda, buenos días. Buenos días. Y ese niño, ese joven, ese adolescente también luego va a seguramente ser padre y tampoco va a poder transmitir esa estimulación que no recibió, ¿no? Claro. Es un sinfín, ¿no? Sí, es un punto súper interesante porque, bueno, son aspectos que se van transmitiendo intergeneracionalmente, las experiencias adversas que uno ha tenido en la infancia. Es difícil poder trabajarlas, ¿no? En este contexto y poder revertirlas para con la crianza de los propios hijos. Por eso es que muchas experiencias de adversidad en términos de maltrato infantil se van transmitiendo intergeneracionalmente. Claro. Doctora, estos temas son importantísimos tratarlos en un año expresamente electoral, ¿no? Donde el que llegue con la responsabilidad política que tenga desde la mayor hasta la más pequeña, pueda tener claro esto. Este es un tema central para nuestra Argentina, que viene en este sentido, entiendo yo, derrapando. Sí, yo creo que son temas centrales, son temas que lamentablemente no están en la agenda política actual, con lo cual vamos a tener que seguir insistiendo con ellos y tratando de instalarlos en la opinión pública porque son temas que, primero, que implican muchas injusticias en el ahora con los niños, pero que también están de alguna manera hipotecando el futuro de nuestro país. Doctora, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. La doctora Yanina Tuñón, socióloga y coordina el barómetro de la deuda social, que vienen trabajando hace mucho tiempo en la UCA.